Hola amigos, bienvenidos a Vaga Novelas. Continuamos con Shadow, a que la disfruten. Capítulo 101. El rencor de la hermana Nougie. Lucky Wingread Courtyard, la biblioteca. Lee Junmu había estado en la biblioteca desde el amanecer. Podía ver claramente que el número de personas que visitaban la biblioteca había aumentado en los últimos 2 días. La razón fue que después de 2 días más, el castillo de acero entraría en la zona dimensional del campo de batalla del Valle del Diablo Ox. Este fue un importante punto de acceso para los monstruos. Según las leyendas, hace 70 años, un castillo de acero tuvo que enfrentarse a un ataque repentino de las bestias dimensionales en la zona dimensional del campo de batalla del Valle del Buey Diablo. En esa batalla, el castillo de acero de una de las principales ciudades del continente santo fue destruido en este campo dimensional. A partir de entonces, se la conoció como la zona dimensional del campo de batalla del Valle del Diablo Ox. Esta área era mucho más extensa en comparación con la zona del río Lamu y abarcaba un área de 100,000 kilómetros 2. Además, también contenía todo tipo de bestias dimensionales con el clan de Bilox como el hegemón entre ellos. Aparte de esto, muchos otros clanes de bestias dimensionales ocuparon territorios en todas las direcciones. La fuerza de las bestias y monstruos dimensionales también se distribuyó en todas las capas. Desde la primera capa bestias tridimensionales de cristal que estaban en grandes cantidades hasta la cuarta capa bestias tridimensionales de cristal dorado. Todos ellos se pueden encontrar aquí. Además, si la suerte de alguien era extremadamente mala, también podría entrar accidentalmente en el nido de un monstruo de cristal arcoíris. Por lo tanto, la zona dimensional del campo de batalla del Valle del Buey del Diablo fue considerada la segunda área más peligrosa entre las otras zonas dimensionales. Del mismo modo, también era un lugar para que los Fluxers se enriquecieran rápidamente o hicieran grandes mejoras en su cultivo en una noche. Solo había una delgada línea entre el peligro y la fortuna en este lugar. Dado que era una zona dimensional tan extensa, ¿cómo podrían desperdiciar los Fluxers de Lucky Wingread Courtyard estos 2 días sin obtener una comprensión adecuada del lugar? La preparación evita el peligro. Por lo tanto, durante los últimos 2 días, la biblioteca tiene una gran cantidad de personas. Independientemente de si eran recién llegados que habían llegado este año como Lee Junmu, los que habían llegado un año antes, o los que habían llegado 2 antes, etc., todos los seniors y juniors estaban concentrados en la biblioteca. Lee Junmu echó una mirada e incluso descubrió a 6 personas mayores con un cultivo en la capa de cristal dorado. También estaban ocupados buscando información. Aparentemente, intentan prepararse para algo. Sin embargo, esta vez, el propósito de la visita de Lee Junmu a la biblioteca no se refería a la zona dimensional del campo de batalla del Valle del Buey Diablo. Precisamente hablando, esa no era su principal prioridad. En realidad, quería buscar información sobre un lugar secreto y oscuro en todos los libros de la biblioteca. Por el contrario, la información sobre el de Bilox Valley era su segunda preferencia. En realidad, después de que el sistema había escaneado y absorbido el verdadero manuscrito de traducción del lenguaje de la quinta dimensión, Lee Junmu ya había resuelto el rompecabezas de esas 6 páginas rúnicas destruidas. Las 6 páginas rúnicas destruidas escritas en el verdadero lenguaje de la quinta dimensión no contenían información sobre las armas del tesoro como había pensado originalmente. Más bien, era un mapa muy dañado de una ubicación secreta. Aunque las 6 páginas no dieron la ubicación específica de la entrada a la región secreta, después de numerosas simulaciones y análisis, el sistema pudo encontrar la ubicación aproximada de la entrada de esta región secreta. Moro Mountain, tenebroso dominio oculto. Este era el nombre del campo dimensional donde se encontraba la entrada a la región secreta. Lee Junmu guardó esta información firmemente para asegurarse de que ninguna otra alma se enteraría de ello. Esta vez, había decidido ir a explorar solo. No por ninguna otra razón, solo para que pudiera aprender el secreto de estas páginas destruidas mientras continuaba con su pirateo. Entrada de la región secreta. Ya aprendió que no se habían descubierto muchas entradas ocultas a áreas secretas en toda la quinta dimensión. En los últimos 200 años, solo se habían descubierto 37 entradas de este tipo. Pero cada vez, las entradas de estas áreas secretas habían sido la causa de la muerte de muchas personas. Los que murieron no eran personas comunes, sino Fluxers ordinarios, sino Fluxers que tenían el cultivo de la capa de cristal de plata como mínimo.
Por lo tanto, independientemente de si estas personas murieron debido a filtraciones de información que dieron lugar a disputas entre diferentes poderes de la humanidad o si murieron debido a los peligros dentro del área secreta, estas áreas secretas eran lugares extremadamente aterradores. Si no hubiera congelado una armadura de cristal de grado real o no hubiera aprendido una habilidad defensiva extremadamente formidable o no hubiera tenido las dos sombras para acompañarlo, Lee Junmu simplemente no se habría atrevido a entrar en este tipo de lugares. Hablando francamente, no habría decidido actuar hasta que tuviera plena confianza. Sin embargo, después de absorber a fondo todas las recompensas que había obtenido al matar al rey del clan de las brujas enanas, Lee Junmu ahora tenía las calificaciones. Buscó en todos los rincones de la biblioteca e incluso ingresó la información en el Stellarcom para confirmar. Pronto, había encontrado toda la información disponible sobre el dominio oculto tenebroso de la montaña Moro. La información sobre este lugar no era tan difícil de encontrar, por lo que rápidamente había encontrado un montón de información. La distancia desde el campo de batalla de Devilox Valley es de 38,646 kilómetros. Lee Junmu analizó y clasificó cuidadosamente toda la información que había obtenido y convenientemente hizo que el sistema escaneara y almacenara toda la información, como la posición geográfica del dominio oculto tenebroso de la montaña Moro y las coordenadas del mapa o cualquier otro hecho relevante. Dominio oculto tenebroso de la montaña Moro. Esta es una zona dimensional extremadamente peligrosa. Además, también es un dominio oculto. Compañero estudiante Lee Junmu, ¿qué piensa al tratar de averiguar la ubicación de la otra zona dimensional aterradora en lugar de aprender sobre la zona dimensional del campo de batalla del Valle del Buey Diablo? Lee Junmu estaba completamente concentrado en la información frente a él que en algún momento, Liu Nouji había llegado a su lado. Solo curiosidad. ¿Todas las áreas marcadas como dominio oculto son tan peligrosas? Lee Junmu dijo sin tener miedo de que Liu Nouji pudiera asociarlo con algún secreto. Dominio oculto tenebroso de la montaña Moro, la superficie cubierta por toda la zona era más de la mitad del continente central. Si la entrada secreta no se había descubierto hasta ahora y se podía encontrar simplemente buscando en la zona dimensional en la que se encontraba, entonces esta área secreta no valía la pena. Si no hubiera exterminado personalmente a la mayoría de la raza de brujas enanas por sí mismo, entonces no necesariamente habría encontrado la información y la ubicación aproximada de esta entrada secreta. ¿Todavía estás planeando luchar contra una bestia dimensional de grado real para obtener energía de flujo oscuro? Liu Nouji claramente no creía sus mentiras. ¿Qué? No me digas que este dominio oscuro tenebroso de la montaña Moro también tiene bestias dimensionales de grado real. Los ojos de Lee Junmu brillaron intensamente. ¿De qué estás hablando? ¿Cómo podrían todas las áreas marcadas como dominios ocultos por los humanos posiblemente no tener bestias dimensionales de grado real? Sinceramente te aconsejo, independientemente de si eres un discípulo de esa misteriosa secta o no, realmente no puedes ir a estos lugares. Al menos, las personas con nuestro nivel de cultivo ni siquiera pueden pensar en ir allí. Liu Nouji dijo con seriedad. Entonces, ¿qué nivel de fuerza necesito cultivar hasta que pueda ingresar a estos lugares? Al menos hasta la capa de cristal del arco iris y solo si estás dispuesto a ir allí solo. Espera un minuto, ¿acabas de decir que soy discípulo de una misteriosa secta? Lee Junmu fue un poco más lenta al notar la aberración en sus palabras. Arrugando las cejas, repitió sus palabras en un tono inquisitivo como si tratara de preguntarle a qué se refería. De repente, recordó que mientras caminaba por el gran patio hoy, muchos adultos mayores en grupos de 2 y 3 lo señalaban hacia él y discutían algo. Aunque no podía escuchar lo que decían porque estaba lejos, las palabras secta misteriosa y oculta parecían mencionarse una y otra vez. Inicialmente, no entendió y fue demasiado vago para investigar qué tonterías estaban diciendo. Pero ahora, incluso la hermana Liu Nouji decía esto. Esto lo dejó perplejo y confundido. No hables como si no supieras. En la actualidad, muchas personas están discutiendo sobre ti y todos tus compañeros discípulos de la secta Lee en el foro en línea de la zona de guerra de Cloud City. No necesitas fingir enfrente de mí. Liu Nouji le dijo con el ceño fruncido. No intentes cambiar el tema. Realmente no puedes ir a esta región. Esta vez, Liu Nouji fue extremadamente seria, a diferencia de su comportamiento habitual, delicado y tranquilo, mientras le decía a Lee Junmu una palabra a la vez. ¿Por qué te preocupas tanto por mí? Por el momento, Lee Junmu estaba distraído por la seriedad de Liu Nouji. No se atrevió a mirarla a los ojos.
La preocupación de Liu Uji podría considerarse demasiado seria. Durante mi infancia, una vez seguí a mi tía paterna a Lucky Win City para visitar a algunos familiares. Allí, conocí a un delincuente grosero e irracional que me arrebató la piruleta. Para evitar que lo persiguiera, este delincuente también me bajó los pantalones. En ese momento, solo tenía 6 años. Sin siquiera parpadear, Liu Uji narró una historia de la infancia mientras se sentía enojada y molesta. El apellido de este delincuente no era Li, ¿verdad? El sudor frío apareció en la frente de Li Yunmu. Hablando honestamente, durante su infancia, fue irrazonable y grosero. El número de chicas que había arrebatado piruletas era incontable. Además, bajarse los pantalones para asegurarse de que no lo perseguían era un truco bien probado. Sin embargo, esta historia de la infancia, ¿por qué una diosa como tú, Liu Uji, todavía lo recuerda? Incluso lo he olvidado por ahora. Dios mío, esto es tan malo. ¿Qué piensas? Capítulo 102. Uso de piel de tigre para dibujar el estandarte. En este mundo, no había amor sin causa o razón, tampoco había odio sin razón. Li Yunmu no había esperado que esta fuera la razón especial por la cual Liu Uji se había familiarizado con él al principio. Durante su infancia, Li Yunmu había realizado innumerables actos perversos. Naturalmente, no recordaría a Liu Uji, de 6 años. Sin embargo, la otra parte lo recordó. No solo recordaba, este asunto también estaba profundamente grabado en su corazón. Basado en los sentimientos que mostró mientras narraba, fue claro para Li Yunmu que estaba acostumbrada a usar vestidos bordados y comer comida lujosa. Ella vivió una vida superior a la gente común y nunca se había enfrentado a un matón tan repulsivo. Cuando era una niña, había prometido que le enseñaría una lección a este matón repulsivo al arrebatarle su paleta y vengarse tirando de sus calzoncillos y azotando su trasero. Esto provocó que Liu Uji fuera a Lucky Win City para visitar a sus familiares todos los años. Cada vez que venía, vigilaba a ese odioso acosador que continuamente molestaba a los demás. Esto continuó durante 10 años enteros. Por el rencor que tenía cuando era pequeña, su sentimiento se transformó gradualmente en el tipo de emoción complicada que sentía hoy. Fue extraño, ¿verdad? Li Yunmu se sintió bastante extraño. La vida realmente estaba llena de sorpresas, junto con mucho melodrama. Se rió de buena gana mientras señalaba con el dedo a Liu Uji, que recordaba en silencio los recuerdos de este asunto y se había quedado aturdido. Esto causó una mezcla de ira y timidez en su rostro. En este momento, Li Yunmu sintió que Liu Uji realmente era extremadamente adorable. Subconscientemente agarró las pequeñas manos de Liu Uji. Sin embargo, todos los compañeros y estudiantes de último año de la biblioteca se callaron de inmediato. Li Yunmu parecía haber sentido la repentina transformación de la atmósfera de la biblioteca. Cuando se dio cuenta de lo que había hecho, quedó completamente aturdido por un momento. Incluso comenzó a sudar, pensando que esto realmente crearía un gran malentendido. Solo había sentido que Liu Uji parecía extremadamente linda en ese instante y había agarrado inconscientemente su mano. Liu Uji también logró volver a sus sentidos y miró a su alrededor, solo para ver innumerables pares de ojos mirándola a ella y a Li Yunmu con expresiones de sorpresa. La sensible Liu Uji no pudo soportar las miradas de sorpresa de las personas a su alrededor. Su rostro se puso completamente rojo cuando inmediatamente pisoteó su pie y salió corriendo mientras se cubría el rostro. Oli sh*T, esto es un error. Li Yunmu repentinamente descubrió eso para su consternación, incluso si se suicidara, no podría aclarar el malentendido sobre este asunto. Dios. Hermano Yunmu, eres un dios. Te pido que aceptes la reverencia de este hermano pequeño. De repente, dientes torcidos Qian apareció de la nada y dijo en un tono de adoración. Liu Uji, la gentil diosa del Lucky Wingread Courtyard. Su experiencia era asombrosa y era una agente de flujo que poseía energía de flujo de luz. Se podría decir que, según todos los recién llegados, ella era la elección perfecta para ser su otra mitad. Además, ella también era el objetivo de la mayoría de las personas mayores en Lucky Wingread Courtyard. Sin embargo, ¿quién podría haber pensado que en estos pocos días, ella pertenecería a Li Yunmu? En este mismo momento, con los dientes torcidos, Qian se postraba de admiración frente a Li Yunmu como si fuera una especie de dios. Esto es un malentendido. Li Yunmu quería llorar. Sabía que esta explicación, que él mismo sentía que no tenía poder, probablemente no convencería a nadie más. De hecho, Li Yunmu era extremadamente aficionado a Liu Uji en su corazón.
Este tipo de chica, ¿quién no querría llevarla a casa y convertirse en su esposo? Se podría decir que ella era absolutamente el mejor tipo de esposa. Pero él solo quería tratarla como a una hermana. Solo sentía que era relativamente fácil hablar con ella, pero no tenía ningún otro deseo profundamente arraigado hacia ella. En cuanto a la situación actual, Lee Jun-moo nunca había esperado que esto sucediera. Finalmente, decidió olvidarse de eso. Después de todo, nadie creería su explicación. Acto seguido, encontró la información relevante sobre la zona dimensional del campo de batalla de Bilox Valley antes de hacer que el sistema escaneara y la almacenara. Luego, regresó a su residencia. Cuando regresó a su cabaña independiente, Lee Jun y Lee Fen, que estaban pirateando el campo de batalla dimensional, ya habían completado 10 batallas. Ambas sombras habían ganado un total de 760 elementos espaciales. Para evitar atraer la atención de otras personas y evitar que descubran que Lee Jun y Lee Fen no necesitan descansar, Lee Jun-moo ya había establecido un horario para ellos. 10 batallas en la mañana, descansando en la tarde antes de otras 10 batallas. Siguiendo este cronograma, si se agregaran las ganancias de pirateo de las 10 batallas en la segunda mitad del día, entonces habrían ganado aproximadamente 1,500 elementos espaciales. Estaba completamente satisfecho con esta velocidad. Además de ganar elementos espaciales, ambos también habían ganado 78,000 monedas dimensionales a través de honorarios de espectadores para las 10 batallas de la mañana. Las ganancias de los espectadores de hoy superaron con creces las de ayer. Hubieron dos razones para esto. El primero fue que el rumor sobre la misteriosa secta Lee ya se había extendido mucho. La segunda razón era que, dado que su frecuencia de lucha era mayor, los seguidores, naturalmente, no veían todas las batallas todos los días, ya que nadie estaba inactivo. Sin embargo, a pesar de eso, esta sensación de ser más rico que el día anterior, hizo que Lee Jun-moo estuviera bastante encantado. Cuando recordó los rumores sobre la misteriosa secta Lee Jun-moo fue inmediatamente al foro en línea de Cloud City Warzone. Cuando se abrió para echar un vistazo, como lo había dicho Lee Uno-Ugie, 4 de los 10 blogs o vídeos más vistos estaban relacionados con Lee Jun-moo y los otros discípulos de la secta. Todos hablaban de las condiciones requeridas para convertirse en discípulo de la secta Lee o hablaban de sus profundas reservas. Además, la habilidad de espada violenta, paso de insecto, el método de flujo defensivo sin nombre, Eavenlidogen Gulfsmoon, armas del tesoro de la quinta dimensión y otras cosas similares fueron discutidas por la gente. Se podría decir que el tema más comentado en el foro en línea de Cloud City Warzone fue la misteriosa secta Lee, así como Lee Jun-moo, Lee Jun y Lee Fen, los 3 discípulos de la secta Lee. Las formidables habilidades de batalla y los métodos de flujo utilizados por ellos fueron igualmente los puntos de interés seguidos por muchas personas. Todos los rumores mencionados anteriormente también se habían establecido como un hecho. Al mirar todo esto, Lee Jun-moo sintió como si su cabeza explotara. Completamente inesperado. Nunca había pensado en sus sueños que este asunto se desarrollaría en esta dirección y tan rápidamente. ¿Estas personas carecen de cerebro o algo así? ¿Qué tipo de fantasías imbéciles han imaginado estas personas para ir tan lejos de la realidad? Cuando Lee Jun-moo vio todo, no pudo sentir nada más que impotencia. No había enviado a Lee Jun y Lee Fen al campo de batalla dimensional para ganarle elementos espaciales. Además, a medida que estos dos avatares de la sombra, Lee Jun y Lee Fen, comenzaron a ganar batallas consecutivamente, causó que mucha gente también le prestara atención. Inicialmente, tenía algo diferente en su mente. Si solo una persona hubiera usado habilidades como Violent Blade o Insect Step, entonces podría haber sido considerado como su secreto. Pero, ¿y si 2 personas los usaran? ¿O 3 personas? Quizás hubo incluso más que usan estas habilidades. Entonces no será considerado como su secreto personal, que era el plan original de Lee Jun-moo. Por supuesto, se suponía que esto era algo bueno, pero ahora, espera un minuto. De repente, Lee Jun-moo sintió un choque pasar por todo su cuerpo, como si hubiera logrado la iluminación. Espera un minuto, los rumores sobre la secta Lee no son necesariamente algo malo. Al menos, ya que él, Lee Jun y Lee Fen habían aparecido, su propia situación se volvería cada vez más vaga con el tiempo. Además, a medida que se extendía el rumor sobre el poder de la misteriosa secta, era muy posible que actuara como su propio y poderoso patrocinador. Aunque este respaldo no era real y si alguien sin miedo se atrevía a enfrentar el poder de la misteriosa secta, entonces los rumores se harían pedazos de inmediato.
¿Pero alguien se atrevería? Por el momento, los rumores no se extinguirían ya que nadie se atrevería a desafiar a la secta Li. Incluso los diversos poderes aún no habían determinado si esta misteriosa secta Li realmente existía o no. Entonces, a menos que alguien se atreva a verificar los hechos reales algún día, podría continuar actuando como una oveja con piel de lobo. Hubo evidencia concluyente sobre la existencia de la misteriosa secta Li. La existencia de Li Yun, Li Fen y él mismo. Tres personas, junto con muchas habilidades de batalla formidables que no se encontraban en ningún lado, ya habían establecido un hecho, era que de hecho había alguien poderoso que lo respaldaba. Después de todo, si Li Yunmu y otros dos no tenían una secta que los respaldara, ¿cómo podrían producir habilidades de batalla únicas y poderosas una tras otra? Las habilidades de batalla no caían del cielo, ¿verdad? Después de reflexionar sobre muchos argumentos en conflicto, un plan comenzó a formarse gradualmente en la cabeza de Li Yunmu. Pensando hasta aquí, Li Yunmu se sintió bastante seguro. Como la situación ya había avanzado a esta etapa, entonces podía adaptarse en consecuencia. Dada la difusión de noticias, no era de extrañar que hubiera pasado los últimos 2 días tan pacíficamente. Li Yunmu había sentido una gran transformación. Aquellos que habían estado tratando de aprender sobre su secreto habían desaparecido en los últimos 2 días. Capítulo 103. Refinando la cuchilla para insertar una runa. Justo cuando Li Yunmu había resuelto su corazón para sacar lo mejor de la situación actual y usar el nombre de la misteriosa secta Li como un poder que lo respaldaba, de repente vio un vídeo recién subido de una primicia en el foro en línea. El vídeo fue extremadamente corto, pero realmente contenía el vídeo de lo que sucedió antes de la pelea, entre Tan Ruochen y Li Yunmu en el Lucky Wing Great Courtyard, pero ¿qué demonios era este título? ¿Quién había enseñado una lección a quién? Esta fue una clara distorsión de los hechos. Además, el principal culpable detrás de esto fue uno de su lado del Lucky Wing Great Courtyard ya que Tan Ruochen había venido solo ayer por la noche. Además, también tenía su orgullo como un orgulloso hijo del cielo, entonces, ¿por qué se degradaría tratando de distorsionar los hechos después de perder y tratar de avergonzar a Li Yunmu? Los siguientes eventos fueron de acuerdo a sus expectativas. Dado que el vídeo era genuino y fue hecho por una persona real, pronto, muchas personas sin ninguna rima o razón comenzaron a seguir esta publicación que distorsionaba los hechos y comenzó a manchar el nombre de Li Yunmu. Había estado esperando esto durante mucho tiempo. ¿Qué tres discípulos de una secta misteriosa? Aunque su fuerza de combate se disparó por el techo en el campo de batalla dimensional, ¿qué pasa con el mundo real? Mientras cualquier Fluxer de cristal negro equipa su armadura de cristal, puede vencer fácilmente a Li Yun y sus compañeros discípulos. No es broma, solía pensar que la fuerza de combate de Li Yun, Li Fen y Li Yun era bastante formidable, imaginaria. Nunca había esperado que en realidad fueran tan débiles. Bien, esta CR*P había estado sucediendo durante mucho tiempo. ¿Qué Fluxer de primera capa es más poderoso que un Fluxer de tercera capa? Cualquier persona con un coeficiente intelectual normal nunca lo creería. Si realmente no fue una exageración excesiva, entonces ¿por qué? En la Tierra todavía estamos practicando el cultivo de energía de flujo. Cuanto más se desplazaba hacia abajo, más aprensivo se volvía. Tanta animosidad, este vídeo ciertamente fue filmado por un agente que era de Lucky Wing Great Courtyard. Sin embargo, ¿por qué esta persona intentaba apuñalar por la espalda a su compañero de estudios de la misma ciudad? De todos modos, a Li Yunmu realmente no le importaba cómo lo veían los demás. Esos Fluxers que tenían una cierta cantidad de fuerza sabían la verdad en su corazón. Solo aquellas personas que no eran poderosas ni experimentaban el mundo podían ser instigadas tan fácilmente. Continuando, siguió desplazándose cuando descubrió que Tan Yan había aparecido sorprendentemente personalmente para refutar el rumor. Tan Yan había tomado la iniciativa de explicar que nadie sabía el resultado de la pelea entre los dos, ya que Tan Ruochen había usado la cubierta de la oscuridad celestial en ese momento. Declaró asertivamente que esta era toda la verdad del asunto. Sin embargo, su explicación no solo no tuvo ningún efecto, incluso hizo que todos creyeran que Tan Yan estaba ocultando el asunto para proteger la reputación de Li Yunmu y Lucky Wing Great Courtyard. Por lo tanto, muchos no creyeron sus palabras. Además, incluso tuvo un efecto adverso. Con respecto a esto, Li Yunmu no sintió enojo, solo sonrió y siguió adelante. ¿Cómo era su fuerza actual en sus asuntos? Tampoco quería presentar una explicación a los extraños.
Después de pensar en esto, Lee Junmu no prestó más atención a esta publicación difamando a él, Lee Jun y Lee Feng. Más bien, comenzó a buscar otros rumores populares en el foro en línea que habían atraído su interés. De repente, esta información atrajo su atención. Torre de Gloria. Hay una Torre de Gloria. Bien, ¿por qué no pensé en esto antes? Lee Junmu aplaudió ferozmente y todo su cuerpo casi se disparó como una bala. Así es, fue precisamente por esta Torre de la Gloria. Tan pronto como había entrado en la biblioteca por primera vez, había investigado cuidadosamente sobre esta Torre de la Gloria. Según los rumores, esta antigua torre fue construida hace 150 años. La asociación del gremio Fluxer había utilizado todo tipo de materiales raros y únicos, incluida una piedra dimensional de origen para construirlo. La construcción tardó 9 años o 108 meses en completarse. Su único valor existencial era que era el único lugar que proporcionaba a todos los Fluxers del mundo entero la gloria y el reconocimiento de sus logros. Toda la Torre de la Gloria tenía 108 niveles en total. Aquellos que eran poderosos intentaron cargar tan alto como pudieron en la Torre de la Gloria. Sería la prueba de la gloria que se habían ganado en su vida. Pero todo esto no era importante, el factor más importante que afectó su decisión fue la runa helada. Durante los últimos 2 días, Lee Junmu se había estrujado el cerebro para localizar un lugar donde se pudiera encontrar una runa helada pero no había podido encontrar nada. Ahora, finalmente tenía esperanza. Sí, la razón de su esperanza era precisamente esta Torre de la Gloria. Había escuchado que entre todos los Fluxers presentes en la quinta dimensión, aquellos que pudieron superar los primeros 10 niveles recibirían una insignia de la Torre de la Gloria, así como un objeto de recompensa correspondiente de la Asociación de Gremios Fluxer. Y entre estas recompensas, estaba la runa dimensional antigua de tipo congelante de la que carecía la espada fría de nieve Gutsle de Lee Junmu. Del mismo modo, también fue posible obtener una runa por la energía del trueno que poseía de estas recompensas para una clase respectiva. Por lo general, la mayoría de los Fluxers ordinarios de la capa de cristal de plata se detuvieron en el 5º nivel, y mucho menos hablar de cargar a la 10ª capa de una sola vez. Esos Fluxers de capa plateada que habían alcanzado el 10º nivel con su cultivo podían contarse en 2 manos. Sin embargo, Lee Junmu era diferente. No era un Fluxer ordinario. Entonces, cuando vio esta publicación, al instante se emocionó. Esto fue. La única frase fue suficiente para despertar a una persona soñadora. Runa helada, runa del trueno. Ya sea que pueda obtenerlos o no, todo depende de la Torre de la Gloria. Al instante siguiente, Lee Junmu decidió moverse. El tiempo que le tomaría al castillo de las nubes llegar al Valle del Buey del Diablo fue menos de 2 días. Por lo tanto, debe tomar medidas de inmediato. Aunque Liu Nouji le había aconsejado seriamente que no debía avanzar hacia el dominio oculto tenebroso de la montaña Moro, ya que Lee Junmu lo había decidido, ¿cómo podría seguir el consejo de esa hermanita delicada? Liu Nouji solo quería que no tirara su vida a la basura. Sin embargo, ella todavía no conoce su verdadera habilidad para sobrevivir. Además, Lee Junmu no iba solo. Después de todo, tenía a Lee Jun y Lee Feng para acompañarlo. Además, después de agregar el hecho de que también había practicado la habilidad de defensa de grado A extremadamente formidable, Tyrannical Cross Shaped Arms Skill, no solo iba a tirar su vida. Más bien, él tenía las calificaciones para ingresar a ese dominio oculto. Por lo tanto, después de reflexionar sobre esto durante un largo tiempo, Lee Junmu decidió no dudar más y simplemente ir a la asociación del gremio Fluxer. La asociación del gremio Fluxer no estaba en el mundo real, ni en la quinta dimensión ni en la verdadera quinta dimensión. Más bien, estaba ubicado dentro del mundo celestial del creador del gremio Fluxer. En realidad, su mundo celestial es aproximadamente del mismo tipo que el mundo celestial de Lee Junmu. La única diferencia era que el mundo celestial del primero era extremadamente vasto en comparación con el de Lee Junmu. Simplemente no estaban en el mismo nivel. Si Lee Junmu quería ir a la asociación del gremio Fluxer, primero debe regresar a la ciudad nube celestial en la Tierra e ir al campamento secundario de la asociación del gremio. Solo desde allí, pudo acceder al pasaje dimensional para ingresar al mundo celestial de la asociación. Justo cuando Lee Junmu se preparó y estaba a punto de irse, Tanyan y Lee Daxion, junto con su grupo, lo visitaron para visitarlo. Junmu, ¿has visto la publicación tratando de difamarte en nuestro foro en línea de Cloud City? Realmente es demasiado repulsivo. La forma en que hablan de ti es insoportable. Lo vi. Lee Junmu dijo con indiferencia.
Entonces, ¿a dónde vas a estar tan preparado? ¿Vas a encontrar a Tan Ruochen para luchar de nuevo? ¿Para acabar con la vergüenza? Realmente no. No debes irte. El mayor Tangan ya sabe la verdad, esta vez, la persona que te arroja piedras es sin duda un topo en el gran patio de Lucky Win. A todos los ancianos se les ha ordenado que investiguen este asunto a fondo. Créame, usted solo necesitó aguantar unos días, ¿eh? ¿Dijiste que no vas a buscar problemas con Tan Ruochen para vengarte ahora mismo? De repente, Lee Daxion finalmente logró responder. Ya te dije que no. ¿Ustedes realmente están? Lee Junmu estaba un poco molesto. Frente a estos idiotas, siempre se quedó sin palabras. Además, ¿qué querían decir con que iba a encontrar a Tan Ruochen para acabar con la vergüenza? FCK su hermana. Había derrotado todos los trucos de ese tipo una y otra vez. Aunque no había anunciado públicamente el resultado de su concurso marcial, eso fue solo para permitir que Tan Ruochen salvara una carita. Ahora, incluso este idiota trío cree que había perdido. Capítulo 104. Regresando a la Tierra. Para. Era insoportable para Lee Junmu ver a Lee Daxion y su grupo distorsionar aún más los hechos, por lo que rápidamente les dijo que se detuvieran. Luego extendiendo sus manos, preguntó. Big Xion, ¿puedes prestarme 1,000,000 de monedas dimensionales? Te lo devolveré después de unos días. Una vez que Lee Junmu abrió la boca, el gran Xion y su idiota trío estaban tan asustados que comenzaron a temblar. Lo primero que habló fue pedir 1,000,000 de monedas dimensionales. ¿Qué tipo de negocio importante estaba tratando de abrir? ¿Por qué necesitas una cantidad tan grande de dinero? Para refinar mi espada. Soplo. Tras su respuesta, todas las personas que habían venido a visitarlo tosieron sangre. Incluso si el gran Xion fuera el hijo de la persona más rica de la ciudad, no podría recaudar fácilmente una cantidad como 1,000,000 de monedas dimensionales. Incluso para el equipo base de plata de grado Pinacle, su padre tuvo que apretar los dientes para producir la gran suma para comprarlo. Sin embargo, este Lee Junmu pidió 1,000,000 para refinar su espada sin ningún cuidado. El trío idiota se quedó sin palabras en el lugar cuando escucharon a Lee Junmu. Pero luego, recordaron de inmediato la Snow Gutsle Cold Blade que Lee Junmu había ganado la última vez. Con la calidad de esa cuchilla, que eran 1,000,000 de monedas dimensionales, esta cantidad estaba lejos de ser suficiente. Incluso una runa de congelación antigua de grado cristalino común tenía un costo de 1,000,000. Además, si no infunde al menos una antigua runa helada de capa de cristal plateado en una cuchilla como la Snow Gutsle Cold Blade, entonces realmente no sería digno de obtener una cuchilla de calidad de pináculo. Solo esta espada fue suficiente para dar una impresión de las reservas de la familia Yavenli Dragon Tam. Tos de tos. Si realmente quieres refinar tu espada, entonces nuestra Lucky Win City puede apoyarte. Estas 1,000,000 de monedas dimensionales, yo como representante de Lucky Win City te proporcionaré. Pero si necesitas más, tienes que obtener usted mismo. Tanan, que tenía un fuerte dolor de cabeza desde el costado, dijo mientras apretaba los dientes con fuerza. Mayor, usted es solo el representante del gran patio, ¿tiene la autoridad para tomar una decisión sobre este asunto? Esta vez, Lee Junmu preguntó sospechosamente. No quería crear problemas para este anciano que le mostraba amabilidad. Usted no está bien informado sobre esto. Nuestro antiguo Tangan no es simplemente el representante de Lucky Wing Great Courtier, sino que también es el hijo del señor de la ciudad. Dientes torcidos Qian caminó al lado de Lee Junmu y dijo misteriosamente mientras le daba palmaditas en el hombro. ¿Hijo del señor de la ciudad? ¿Qué ciudad? Lee Junmu se sobresaltó. Nuestra Lucky Wing City, ¿qué más? Tangan sonrió amargamente después de escuchar la pregunta de Lee Junmu. Siendo el señor de una ciudad, ¿cómo podría ser considerado como un funcionario de segunda categoría? Sin embargo, según Tangan, esto no era algo de lo que alardear. La razón principal de esto fue que Lucky Win City era extremadamente pobre. Una familia poderosa como la familia Heavenly Dragon Tan podría fácilmente suprimir la autoridad del señor de la ciudad. En cuanto a jactarse de ser el hijo del señor de la ciudad, eso dependería de la ciudad. Sin embargo, la cantidad de 1,000,000 de monedas dimensionales solicitadas por Lee Junmu apenas estaba dentro de la autoridad de Tangan.
Pronto, las monedas de 1.000.000 de dimensiones fueron transferidas a la cuenta de Lee Junmu. Éxito. Con esta cantidad de dinero, Lee Junmu finalmente había obtenido suficiente tarifa de pasajero. En el caso de que Tangan no lo hubiera apoyado, solo podía elegir uno de los tesoros que tenía y venderlo. Pero actualmente, se salvó del problema. No le había informado a Ne que iría al mundo celestial de la Asociación de la Gente de Flujo. Incluso cuando sus amigos como Liu Nouji recibieron la noticia y vinieron, no dijo una sola palabra al respecto. Porque esta vez, tuvo que regresar al mundo real, la Tierra. Actualmente, la Tierra era un lugar extremadamente peligroso para Lee Junmu. Mientras saliera del mundo de la quinta dimensión y se fuera a la Tierra donde no había restricciones en el cultivo, si tuviera que enfrentarse a un maestro de Flux, sería aplastado como un insecto. En resumen, no debería atreverse a pensar en regresar a la Tierra a menos que tenga los medios suficientes para defenderse. Esta vez, claramente no tenía otra opción. Después de media hora, regresó a la compañía de comercio de carros de guerra que había visitado con el trío idiota. No pasó mucho tiempo aquí y rápidamente compró un carro de guerra de Dios de velocidad delta de un solo hombre por 350,000 monedas dimensionales. El precio de este carro de guerra fue aún más alto en comparación con el carro de guerra del Dios del Trueno de 5 hombres comprado por el Gran Xion. Si bien solo tenía un asiento, la cabina del piloto era de un carro de guerra de mayor grado de la marca Delta. Después de observarlo cuidadosamente una vez, observó que se parecía completamente a un gran motor de automóvil con blindaje de vehículo. Sin embargo, la diferencia que había comparado con los motores de los automóviles era que, independientemente de si eran las ruedas, el motor, la armadura del vehículo o la capacidad de peso, etc., estaban en dos mundos completamente diferentes. Este vehículo podría considerarse merecedor del capital ganado con tanto esfuerzo de Lee Junmu. Este carro de guerra tenía 3 características especiales que le llamaron la atención. Primero fue la velocidad. Este carro de guerra era 2,5 veces más rápido que el carro de guerra del Dios del Trueno del Gran Xion. Se consideró que la velocidad media máxima que podía alcanzar era la velocidad máxima de los carros de guerra de mayor calidad. Su velocidad media superó los 700 km/h. La segunda característica sobresaliente fue su búsqueda todoterreno. Tenía incluso mayores habilidades de control en todo tipo de terrenos en comparación con el carro de guerra del Dios del Trueno. Podría moverse sobre todo tipo de obstáculos aún más constantemente. Además, en situaciones urgentes, incluso podría entrar en modo nitro. Al obtener el apoyo del nitro, podría lograr volar a baja altitud durante un corto periodo de tiempo. El tercer punto destacado fue el rendimiento de la armadura de cristal. Incluso con el pequeño tamaño del carro de guerra, la densidad de blindaje del vehículo montado en él era su mejor característica. Apenas pudo resistir un solo ataque de un fluxer de cristal dorado. Después de comprar este carro de guerra del dios de la velocidad delta, Lee Junmu pronto gastó otras 120,000 monedas dimensionales para comprar una armadura que rebota en un jet exoesqueleto, Walker M16 a generación. Esta armadura de exoesqueleto caminante en realidad se usó solo después de que se destruyó el carro de guerra de Dios de velocidad. No era para el carro de guerra, sino para su armadura personal. Después de montar su equipo en él, el Fluxer podría ahorrar mucha energía mientras corría por el desierto. Sería la primera opción de cualquiera si quisiera la mejor velocidad, resistencia y un menor desperdicio de energía. De manera similar, podría permitir vuelos cortos a baja altitud a larga distancia. En cuanto a la duración del vuelo, dependía completamente del cristal de flujo proporcionado por el Fluxer. Se podría decir que, independientemente de si era el carro de guerra delta o la armadura de caminante, durante su vuelo, ambos eran pozos interminables que no podían llenarse independientemente de la cantidad de cristales de flujo que suministraba. Incluso si tuviera el sistema de pirateo, no podría salvarse de la quiebra de los cristales de flujo si usar a la función nitro durante mucho tiempo. Después de gastar 470,000 monedas dimensionales, Lee Junmu había gastado más de la mitad de las 700,000 monedas originales que tenía anteriormente. Finalmente, compró una tienda de campaña de campo de batalla tipo 3 para una sola persona, gastó otras 30,000 monedas dimensionales y completó todos sus preparativos. En menos de una hora, había gastado 500,000 monedas. Este fue el mejor ejemplo de dinero utilizado como agua. Sin embargo, todas las preparaciones anteriores valieron la pena.
Después de todo, la preparación de esta vez fue en realidad para el dominio oculto tenebroso de la montaña Moro. Después de un largo tiempo, Lee Junmu apareció en el centro de la plaza de transferencia del castillo de acero de Cloud City. Quiero ser transferido al gremio Fluxer de Cloud City en la Tierra. En este momento, la armadura de cristal de Lee Junmu había aparecido. De pies a cabeza, todo estaba cubierto por su armadura de cristal, incluso su rostro. El gremio Fluxer de Cloud City en la Tierra, 1.000.000 de monedas de cuarta dimensión o 10 puntos de contribución o un cristal estable de flujo de energía dorada. La persona responsable de la matriz de transferencia respondió inexpresivamente. Lee Junmu no dudó mucho ya que pagó de inmediato las monedas de 1.000.000 de dimensiones. Después de lo cual, se le permitió ingresar al círculo de formación del canal de transferencia que tenía un diámetro de menos de 2 m. Claramente, este canal de transferencia era para una sola persona o como máximo 3 personas. Era completamente diferente del canal de transferencia utilizado por Lee Junmu cuando había venido aquí desde la Tierra. De lo contrario, si Lee Junmu tuviera que regresar a la Tierra utilizando el canal de transferencia de la última vez, el costo ciertamente habría superado en gran medida su presupuesto. Este es el boleto para el viaje de regreso, manténlo a salvo. El funcionario ya no habló y con la misma expresión de madera que antes, lanzó el canal de transferencia. La figura de Lee Junmu comenzó a disminuir gradualmente y finalmente desapareció. Informe al señor. Un agente de flujo de cristal ordinario sospechoso de ser Lee Junmu acababa de usar el canal de transferencia para ir al gremio de agente de flujo de Ciudad Nube en la Tierra. El oficial con cara de madera de repente bajó la cabeza y murmuró en su comunicación estelar. Capítulo 105. Dos personas igualmente orgullosas se encuentran. EART, el gremio Fluxer de Heavenly Cloud City. En la plaza central de transferencia, había muchos Fluxers con armadura de cristal entrando y saliendo en este momento. Sin embargo, sin excepción, todos ellos tenían una armadura de cristal plateado. Aquí se encontraron muy pocos fundentes de cristal negro o cristal ordinario. La razón era simple, el canal de transferencia era extremadamente costoso, lo que hacía que los Fluxers con bajo cultivo no pudieran soportar el costo. Sin embargo, el gasto no fue el único problema que impidió que los Fluxers con bajo cultivo usaran el canal de transferencia. El problema más difícil para ellos era que los requisitos de transferencia para viajar a través de diferentes aviones eran extremadamente duros para los Fluxers con bajo cultivo. Básicamente, a menos que uno haya congelado una armadura de cristal plateado o tenga un cuerpo carnoso fuerte, no podrá soportar la enorme fuerza de desgarro durante el proceso de transferencia a través de la formación de transferencia. Por lo tanto, se encontraron muy pocos fundentes con un cultivo inferior a la capa de cristal de plata en el centro de transferencia de cada ciudad secundaria. En este momento, fuera de la plaza, había una discípula de flujo de cristal plateado que se mantenía erguida. Estaba caminando adentro con pasos rápidos y seguida por dos asistentes femeninas. La asistente femenina que se movía a su lado derecho parpadeó emocionada y dijo: «Maestro, hay muchos fundentes de cristal plateado aquí. Todos están en la misma capa de cristal que usted domina». El cuerpo de la mujer Fluxer estaba cubierto con una armadura ligera y ajustada de cristal plateado que reflejaba su figura perfecta. Ella no había cerrado la máscara de armadura de cristal, revelando su rostro que se veía hermoso independientemente de sus expresiones. Era muy joven, aparentemente solo tenía 16 años. Aunque su rostro no revelaba ninguna expresión, su cuerpo emitía un aire de orgullo. Sus piernas debidamente estiradas cubiertas por una armadura de cristal bien ajustada obligaron a las personas a mirarla repetidamente. Sin embargo, ningún agente de flujo se atrevió a mostrar ni una pizca de falta de respeto. La razón fue simple. Una mujer de 16 años que ya había congelado su armadura de cristal plateado, con un aire de orgullo por aquí, definitivamente tenía un fondo poderoso o un talento innato de grado pináculo. Nadie era ciego o lo suficientemente estúpido como para provocarla. Frente a un personaje así, a pesar de que era una mujer hermosa, los otros agentes no tuvieron la repentina necesidad de entablar una conversación con ella. Además, las dos doncellas que la seguían también tenían una tez delicada y elegante, y parecían extremadamente bonitas. Eso es natural. En la actualidad, todos los Fluxers que tienen la capacidad de ingresar a la plaza de transferencia, tienen un cultivo de al menos la capa de cristal de plata. En términos generales, estas personas podrían considerarse como las futuras élites de nuestra ciudad nube celestial. La orgullosa hembra no parecía dar ningún aire a sus dos asistentes y estaba hablando libremente con ellos.
Wow, maestro. Mire de esa manera, hay un fundente con una armadura de cristal dorado. La presencia emitida por su cuerpo es extremadamente aterradora. Puedo sentir la sensación opresiva a pesar de que estamos tan lejos de él. Entre las dos doncellas que caminaban a su izquierda y derecha, la naturaleza de la del lado izquierdo era extremadamente alegre. Desde el momento en que comenzó a seguirla, no había dejado de susurrar. Se podría decir que el que está en el lado derecho es extremadamente maduro, la había estado siguiendo sin decirle una palabra. Sin embargo, su mirada envidiosa se movió entre estas legendarias armaduras de cristal en el cuerpo de Fluxers, revelando el resentimiento en su corazón. Los Fluxers de cristal dorado que aparecen aquí no son motivo de alboroto. Pequeña Xia, a los que debes prestar atención son los Fluxers de cristal negro y cristal ordinario. La mujer Fluxer, que tenía más experiencia, señaló a su criada. ¿Por qué? Independientemente de si se trata de los Fluxers de cristal ordinario o de cristal negro, no son tan potentes como los Fluxers de cristal plateado o dorado. Lite Xia dijo sintiéndose perpleja. Idiota. La joven no dijo nada más. Sin embargo, en este momento, la otra criada que caminaba por el lado derecho de repente dijo. Estos Fluxers con bajo cultivo rara vez se ven aquí. No son ordinarios. Sí, estos Fluxers de bajo cultivo que salen del canal de transferencia no son normales. Ambos deben tener cuidado. Incluso si ofenden a los Fluxers de cristal plateado aquí, no es un gran problema. Pero nunca deben provocar a estas personas con bajo cultivo. Estas personas con bajo cultivo que pueden venir aquí no tienen buenos temperamentos. Si los ofendes, solo puedes culparte por los problemas de cortejo. La joven continuó instruyendo a las dos criadas recién aceptadas. Este tipo de mando de los demás fue bastante divertido para ella. HMPH. En casa, un grupo de ancianos generalmente la sigue a todas partes, diciéndole que se comporte adecuadamente. Ahora, ella puede mostrar su conocimiento. Oh, entonces este es el caso. La pequeña Xia le dio unas palmaditas en el pecho suave y exhaló un suspiro de alivio. De repente, sus dos ojos se abrieron de par en par. Lo que acababan de hablar había sucedido. No había pasado mucho tiempo desde que los tres entraron en la plaza del centro de transferencia y ni siquiera habían encontrado un solo Fluxer de cristal negro. Pero ahora, acaban de ver un Fluxer con una armadura de cristal ordinaria saliendo de la formación de transferencia. Maestro, mire rápidamente. Hay un flujo de cristal ordinario que sale de la formación de transferencia. La pequeña Xia susurró, inmediatamente causando que los tres volvieran sus miradas. Y efectivamente, realmente había un Fluxer de cristal ordinario saliendo de él, sin Fluxers de cultivo superiores a su lado. Este flujo de cristal ordinario echó un vistazo a su alrededor antes de caminar hacia otro canal de transferencia a grandes zancadas. Los Fluxers de cristal plateado en su camino se alejaron medio paso uno por uno. Frente a este flujo de cristal ordinario, sorprendentemente se rindieron por su cuenta. ¿Qué tipo de situación era esta? Al instante, la visión del mundo de la pequeña Xia se volcó después de ver esto. ¿No debería ser tratada la persona con un cultivo superior con más respeto que la que tenía un estatus superior? Pero en ese momento, vio que sucedía exactamente lo contrario de lo que había pensado. No es extraño. Dado que tenía las calificaciones para venir aquí, incluso con un cultivo de capa de cristal ordinario, entonces ciertamente tiene una fuerza de combate formidable. Incluso estos Fluxers de cristal plateado pueden no ser sus oponentes. La mujer Fluxer respondió con indiferencia. Solo que cuando vio a esta persona adornando el cristal ordinario sobre todo su cuerpo, sintió cierta familiaridad con él. Esta persona parecía bastante engreída y ni siquiera está tratando de ocultar su arrogancia. Además, la leve familiaridad que sentía, inmediatamente hizo que Chu Qingyu dejara de moverse. Después de detener sus pasos, curiosamente evaluó a esta persona ocultando su rostro. ¿Podría ser alguien a quien ella conocía? Notificación. Hay al menos 3 supervisores de canales de transferencia que prestan atención en secreto a Lost. Aparte de eso, 70 a la derecha, hay una joven mujer que mide el cuerpo del huésped con una mirada complicada. Atención anfitrión, el sistema puede decir con un 90% de certeza que los miembros del gremio Fluxer ya han deducido su identidad. Después de regresar a la Tierra, Li Yunmu había venido al centro de transferencia del gremio Fluxer de la ciudad de la nube celestial por primera vez cuando nuevamente recibió una notificación del sistema sobre sus movimientos monitoreados. En realidad, él ya había preparado su corazón para esta notificación de advertencia hace mucho tiempo.
Tal vez, podría ocultar su identidad a los demás utilizando la armadura de cristal para cubrirse. Sin embargo, sus esfuerzos por ocultarse del gremio Fluxer fueron claramente inútiles. Pero no importa, después de regresar a la Tierra esta vez, no planeaba abandonar el gremio Fluxer. Su objetivo era el mundo celestial de la asociación del gremio Fluxer. Mientras él permaneciera dentro del territorio del gremio Fluxer, ¿quién demonios se atrevería a tratar con él aquí y desafiar la autoridad del gremio Fluxer? Acto seguido, caminó hacia el canal de transferencia del mundo celestial de la asociación sin dudarlo. Después de pasar por las 3 hembras, se sorprendió de repente. La mujer Fluxer a quien el sistema acababa de notificarle lo estaba evaluando. Pero Lee Junmo no había esperado que cuando la mirara, encontrara 2 conocidos. Sí, no uno sino 2. La mujer Fluxer que caminaba al frente era precisamente la que había encontrado anteriormente en el campo de batalla dimensional, Chu Qingyue. Ella era la mujer que tenía energía de flujo oscuro y era una persona bastante arrogante y pomposa. Sin embargo, la doncella de la espada que seguía a su espalda por el lado derecho era en realidad Lin Li. Lin Li había fallado la prueba de Fluxer medio despierto anteriormente. ¿Cuándo se convirtió en la asistente de Chu Qingyu? Este mundo era realmente pequeño. Lee Junmu solo estaba un poco distraído. Luego, actuando casualmente y fingiendo no conocerlos, caminó rápidamente hacia el canal de transferencia del mundo celestial. Capítulo 106. Rango de poder mundial. Independientemente de si se trataba de Chu Qingyu o Lin Li, no estaba familiarizado con uno y el otro ya estaba en el pasado. Por lo tanto, no quería reconocer su presencia. Fingiendo desconocimiento, se movió hacia el canal de transferencia para el mundo celestial a grandes pasos. Actualmente, estaba completamente cubierto por la armadura de cristal, incluida su cara. Por lo tanto, pensó que no tenía que preocuparse de que lo reconocieran. Sin embargo, todavía había subestimado la intuición de las mujeres o su delicado sexto sentido. Espera un minuto, esa persona que camina delante, por favor detente por mí. De repente, Chu Qingyu lo llamó en voz alta desde atrás. Los Fluxers de los alrededores no pudieron evitar sentirse atraídos por la fuerte voz de esta chica. Una vez que vieron quién era, una sonrisa amarga apareció instantáneamente en sus rostros. Sorprendentemente, era la hija mayor de la familia Chu de Eden Rain City. Todos miraron a Lee Junmu a quien llamó Chu Qingyu. Cuando vieron que era un agente de flujo de cristal ordinario, todos pensaron que, independientemente de quién fuera, no parecía un agente de flujo normal. Después de todo, Lee Junmu había soportado sorprendentemente el desgarro espacial del canal de transferencia confiando en una armadura de flujo de cristal ordinaria. No había nadie aquí que pensara en él como ordinario. «Esta señora, ¿me llamaste?» Lee Junmu impotente detuvo sus pies. Se dio la vuelta y dijo, fingiendo no reconocerla. «Sí, te llamé. Puedo sentir que hay algo familiar sobre ti. ¿Nos conocemos?» Chu Qingyu llegó frente a Lee Junmu con sus doncellas espada y lo miró con extrañeza. Esta chica acababa de instruir a la pequeña Xia de que ciertamente no debían provocar estos Fluxers con una base de cultivo baja, para que no causaran problemas por sí mismos. Sin embargo, los pequeños Xia y Lin Li no encontraron nada fuera de lo común. ¿Qué tipo de personaje era Chu Qingyu? Ella era la orgullosa hija del cielo perteneciente a la familia Chu de Eden Rain City, una de las 10 ciudadelas bajo el control de Heavenly Cloud City. Además, la familia de su madre estaba estrechamente relacionada con el señor de la ciudad de Heavenly Cloud City. También se podría decir que en todas las ciudades gobernadas por Heavenly Cloud City, ella era una orgullosa hija del cielo que era aún más influyente y dominante que Tan Ruochen de la familia Heavenly Dragon Tam. ¿No? ¿Quién eres? Aunque pareces bastante elegante, pero tu madre no te ha dicho que no debes tomar la iniciativa de conversar con un hombre a menos que quieras que la gente no lo entienda. Lee Junmu no sabía lo que le sucedió cuando vio la hermosa carita de Chu Qingyu. Su viejo problema volvió a aparecer y lo único que tenía en mente era provocarla. Definitivamente sabes quién soy. Chu Qingyu se sobresaltó de inmediato. En toda su vida, nadie se había atrevido a burlarse de ella. Sin embargo, lo más repulsivo era que esta persona, además del comportamiento familiar engreído, también tenía una boca vil. ¿Se había atrevido sorprendentemente a tratarla como una niña que no sabía nada del mundo? Al instante, Chu Qingyu se volvió loco. Ella quería tener un duelo con esta persona que estaba ocultando su rostro. Maldición. Ella quería enseñarle una lección adecuada a este joven y hacerle entender lo que era la humildad.
Sin embargo, al instante siguiente, descubrió que esta persona que la había provocado con arrogancia directamente entró en el canal de transferencia del mundo celestial sin decir nada. Se escapó, sorprendentemente, se escapó sin decir una palabra. En una fracción de segundo, la acción aparentemente familiar de esta persona hizo que Chu Qingyu recordara a otra persona barata. Pero según la lógica, esa persona barata todavía debería estar en Lucky Wingread Courtyard. ¿Cómo podía aparecer de repente en el territorio del gremio? ¿Qué es lo que realmente quería? En cuanto a Lee Junmu, de repente arrojó una línea e inmediatamente escapó sin decir nada. No fue porque tuvo un cambio de corazón. La razón principal fue que descubrió que Lin Li, que estaba al lado de Chu Qingyu, lo miraba sospechosamente. Como no quería exponerse y no quería que Lin Li lo reconociera, caminó silenciosamente hacia el mundo celestial. Una vez que entró en el mundo celestial, el corazón de Lee Junmu se llenó de sorpresa. El mundo celestial del creador del gremio Fluxer. Ahora este era un verdadero mundo celestial. Después de pasar por el canal de transferencia del mundo celestial, un vasto cosmos apareció frente a él. El cielo estaba lleno de muchas estrellas distribuidas uniformemente. El número de estrellas era casi incontable. Las 7 estrellas incomparablemente enormes colgaban sobre el cielo. La cálida luz estelar de las diferentes estrellas iluminaba todo, haciendo que toda la Tierra se llenara de colores y luz. Se podían ver innumerables fluxers con todas las capas de base de cultivo caminando en este mundo celestial. Había fluxers de cristal ordinarios, fluxers de cristal negro, fluxers de cristal plateado, fluxers de cristal dorado e incluso el cultivo máximo permitido en la quinta dimensión. Fluxers de cristal de arco iris. Lee Junmu sabía que esto no representaba a todos los fluxers presentes aquí. Después de todo, él todavía estaba dentro de la región donde los fluxers se transferían automáticamente después de salir del canal de transferencia. Probablemente, en otras regiones de este mundo celestial, podría haber personas aún más poderosas. Incluso ver el raro fluxaje también fue posible. Enorme mundo celestial. El maestro del mundo de 7 estrellas. Sorprendentemente, el creador del gremio Fluxer es el maestro de un mundo de 7 estrellas. Lee Junmu permaneció arraigado al suelo y murmuró aturdido. Originalmente, la existencia de un maestro mundial debería ser solo una leyenda. Pero a medida que su fuerza había aumentado, las cosas a las que tenía acceso también aumentaron. Lee Junmu había descubierto recientemente que realmente había personajes legendarios de pie sobre la tierra. Imponente, solitario, independiente, como deidades a las que no se podía faltar al respeto. Lee Junmu había sabido que en unos 200 años más o menos, aquellos que se habían cultivado al nivel aterrador de fluxaje se pararon en el pináculo. Pero actualmente, el mundo celestial de un maestro mundial genuino que posee su propio cosmos de 7 estrellas estaba frente a él. Aunque él mismo tenía un mundo celestial, ni siquiera valía la pena mencionar su mundo celestial en comparación con los mundos celestiales de otros fluxers. Dios mío, cuántos cristales de flujo se han usado para hacer que este mundo celestial se expanda a tal estado. Lee Junmu murmuró de nuevo en su aturdimiento. Insondable. Estrictamente hablando, la Tierra en el mundo celestial era completamente diferente de la Tierra que existía en la Tierra. Era solo un pedazo de tierra flotando naturalmente en el cielo estrellado. El cielo estrellado sobre su cabeza era infinitamente grande. No había ninguna atmósfera y la Tierra miraba directamente al cielo sin ningún tipo de pantalla ya que no había cuerpos celestes permanentes aquí ni ningún tipo de rayos cósmicos ya que este era un mundo personal extremadamente estable. Según el gremio Fluxer, los cultivadores de energía de flujo se distribuyeron en los siguientes en función de su fuerza. Flux Disciple, Flux Master, Flux Sage. Los discípulos de flujo, como su nombre lo indica, todos los discípulos de flujo que practicaban la energía de flujo eran conocidos como Fluxers. En otras palabras, Lee Junmu estaba actualmente en esta capa. Esta capa se dividió en una capa de cristal ordinaria, cristal negro, cristal plateado, capa de cristal dorado y capa de cristal arcoíris. Estas 5 capas formaron la jerarquía de este nivel en orden ascendente. Flux Masters. La energía de flujo en estos expertos había avanzado una capa para ingresar al reino de la energía de flujo trascendida. La diferencia entre la energía de flujo y la energía de flujo trascendida fue una transformación, un cambio cualitativo completo. Solo cuando la energía de flujo en el cuerpo del fluxer se transforma por completo en energía de flujo trascendida, el fluxer puede considerarse realmente como un flux master. En total, tiene 3 etapas.
Es decir, capa trascendente, capa temporal y capa de nirvana. Finalmente fue el Flux-Sage. También tenía 3 etapas, a saber, sabio ordinario, sabio de dominio y sabio de batalla. Ordinary Sage fue el primer nivel del reino Flux-Sage. Para convertirse en un sabio ordinario, uno debe trascender genuinamente la mundanalidad. No podía estar sujeto a las ataduras del mundo mortal ni estar limitado por la mortalidad o el ciclo de la vida, la muerte y la reencarnación. Una vez que te conviertas en un sabio ordinario, tu esperanza de vida aumentará a 500 años. Los sabios del dominio poseen sus propios dominios sabios. Dentro del dominio sabio de uno, otros eran como hormigas y topos. Los sabios de batalla podrían fusionar sus dominios en su cuerpo, permitiendo que la fuerza de combate de su cuerpo carnal supere incluso a las deidades. El dominio sabio era su cuerpo y su cuerpo era su dominio sabio. Con cada acción, su fuerza de combate se dispara por el cielo. Ninguna persona se atrevería a ser igual a ellos. Eran existencias que no tienen agujeros ni defectos, estaban completamente sin ninguna debilidad. ¿Por qué la gente consideraba a Lin Xuan como un tabú? Hasta el punto de que nadie estaba dispuesto a hablar de ella. Eso es porque su maestro es un sabio de batalla, una existencia suprema sin igual. El discípulo personal de un sabio de batalla. Esa ya era una identidad que la gente se atrevería a criticar. Sin embargo, Li Yunmu nunca había esperado que por encima del sabio de batalla, todavía existiera una existencia como el maestro mundial. Estrictamente hablando, hasta el día de hoy, la humanidad no había sido capaz de determinar los límites de los poderes de un maestro mundial, ya que la humanidad solo estaba buscando cosas en este momento. Después de todo, la historia del cultivo del flujo de la humanidad tenía apenas 200 años. Mucho antes, aquellas personas que se consideraban extremadamente informadas habían afirmado que después de cultivarse hasta Battle Sage, no había más camino de cultivo. Si uno quería volverse aún más poderoso, entonces solo había una forma y era convertirse en un maestro mundial. Una vez, cuando la raza humana se había reunido, el Todopoderoso había deducido que la capa de maestro del mundo tenía 12 rangos de estrellas. Cada estrella congelada se clasificó como un rango. La aparición simultánea de 12 estrellas los haría como dioses, poseyendo sus propios mundos. Naturalmente, todo esto fueron solo rumores y predicciones. Sin embargo, Li Yunmu no esperaba eso hoy, realmente vería a alguien realmente lograrlo. El creador del gremio Fluxer había congelado sorprendentemente 7 estrellas en su propio mundo celestial. ¿Cómo podría no estar extremadamente sorprendido de ver esto? Quizás todos los Fluxers que ingresaron por primera vez sienten este shock extremo, lo cual no fue una gran sorpresa. Había canales de transferencia fijos al mundo celestial del creador del gremio Fluxer abierto en las 7 ciudades principales. Después de todo, no estaba preocupado por ninguna persona o naturaleza de poder. Pero desear convertirse en un maestro mundial fue extremadamente difícil. El primer y más importante requisito de que uno debe poseer una piedra dimensional de origen. Sí, Li Yunmu ya había cumplido el primer requisito previo, pero convertirse en un maestro mundial todavía estaba demasiado lejos en el futuro indefinido. De hecho, nadie estaría confundido entre los dos. El requisito de umbral de poseer un origen dimensional solo certificó que Li Yunmu podría ser considerado como un poseedor de poder mundial. Así es. En comparación con un maestro mundial, un poseedor de poder mundial estaba demasiado lejos y ni siquiera se podía hablar de él en la misma oración. Incluso el nivel de maestro mundial estaba extremadamente lejos de él. Y mucho menos hablar de ser lo suficientemente poderoso como para congelar 7 enormes estrellas en su mundo celestial. Finalmente, ¿quién fue más poderoso entre Battle Sage y World Master? Aparentemente, se consideró un tema controvertido en todos los libros. El primero se había fusionado con su propio dominio y era el dueño de un dominio, mientras que el segundo poseía su propio mundo celestial y era el dueño de un mundo. Uno tenía un dominio mientras que el otro tenía un mundo. Por el nombre, parecería que un maestro mundial era más poderoso en comparación con un sabio de batalla y la realidad también era la misma. Pero discutiendo sobre la base de la fuerza de combate únicamente entre el pico de la capa Flux Sage, Battle Sage vs World Master, nadie podía concluir definitivamente cuál era la fuerza de combate más formidable. Sin embargo, todos estuvieron de acuerdo con un hecho irrefutable. Eso fue cuando un maestro mundial pudo completar el círculo completo de 12 estrellas en su mundo celestial, entonces este maestro mundial con 12 estrellas en su mundo celestial sería el único dios en el mundo actual.
Aunque ningún humano podría rivalizar con un sabio de batalla, un dios sí. Naturalmente, todo esto fue solo una leyenda. Si era verdadero o falso, la humanidad no había podido confirmarlo hasta ahora ya que la humanidad aún no había dado a luz a ningún dios. Capítulo 107. Torre de la depravación. Oye, ¿por qué estás parado allí como un idiota? ¿Estás tan aturdido por el mundo celestial del antepasado Flux? Después de entrar en el mundo celestial de la asociación, continuó mirando las 7 enormes estrellas que colgaban en el cielo. Sin embargo, la melodiosa voz de una mujer que parecía tener muchos conocimientos lo despertó de su aturdimiento cuando alguien de repente le palmeó el hombro. No había necesidad de preguntar quién era. Esta chica, Chukin Yu, lo había seguido. Quizás sería mejor decir que su destino era el mismo que el suyo, el mundo celestial de la asociación. Antepasado del flujo. Sin embargo, Lee Junmu no prestó atención a lo que sea que estaba diciendo. En cambio, solo prestó atención a este término antepasado del flujo. El ancestro Flux es el creador del gremio Fluxer. Tan problemático. ¿No te ha enseñado la historia en tu escuela secundaria? ¿Ni siquiera conoces al ancestro Flux? Lee Junmu suspiró profundamente. Su escuela secundaria realmente no había enseñado ningún conocimiento relacionado con el Fluxer. Lucky Win City se había retrasado en el progreso. La 16ª escuela secundaria incluso se había hundido al nivel de una escuela ordinaria. ¿Cómo podría compararse con una orgullosa hija del cielo a la que le habían enseñado todo tipo de cosas sobre Fluxers desde su infancia? También se podría decir que la diferencia entre un personaje como Chukin Yu y él era originalmente tan grande como la diferencia entre el cielo y la tierra. Pero actualmente, su destino ya había cambiado. A pesar de que él es el creador de los gremios Fluxer, es el antepasado del flujo, otra identidad por la que es más ampliamente conocido. Lee Junmu no pudo evitar preguntar. ¿Antepasado Flux, qué representaba este título? Probablemente casi todas las personas conocían su título de todopoderoso, pero obtener este título no fue tan fácil. Esto es lo que no sabes. El creador del gremio Fluxer tiene otra identidad. Fue la primera persona en despertar la energía del flujo durante la Edad Oscura, lo que proporcionó una esperanza de supervivencia para la humanidad. Dime, ¿es adecuado para este título o no? Mayor de la Edad Media. Desde hace 200 años, esta vez, Lee Junmu realmente entendió. Sorprendentemente, todavía existe una persona de ese periodo. Sintió que se abría una nueva puerta en su cosmovisión. Sin embargo, si realmente fue la primera persona en despertar y también el creador supremo del gremio Fluxer, entonces merecía el título de antepasado Flux. Olvídate de eso, no sirve de nada hablar con un tonto como tú. Voy a la Torre de la Gloria, pero antes de eso, ¿tienes las agallas para pelear conmigo por segunda vez? Chukin Yu preguntó de repente. ¿Qué segunda vez? Señora, nos hemos visto por primera vez. Nunca te había visto antes hoy. ¿Qué tipo de persona era Lee Junmu? ¿Cómo podía dejar que la otra parte lo convenciera de revelar su identidad? Sin embargo, no había duda de que esta chica Chukin Yu estaba más o menos segura de su identidad. ¿Realmente no eres ese estúpido imbécil, Lee Junmu? Al ver que Lee Junmu no fue engañado, un indicio de sospecha brilló en los ojos de Chukin Yu. No, no lo estoy. ¿Estás hablando del tercer discípulo de la secta Lee? ¿Cómo podría compararme con un personaje tan grandioso? Lee Junmu permaneció completamente sin engaños y dijo con una leve sonrisa. Sin embargo, vas a ir a la Torre de la Gloria en el momento perfecto. También quiero templarme en la torre. Solo puedo seguirte. Tú lideras el camino. Esta vez, Chukin Yu realmente había verificado que esta persona parada frente a él ciertamente no era Lee Junmu. Sin embargo, todavía era un tipo como ese Lee Junmu. Muy bien, camina detrás de mí y mantente cerca, no te pierdas. Después de enterarse de que la persona frente a él no era Lee Junmu, Chukin Yu perdió instantáneamente la mayor parte de su interés. Como no tenía sentido quedarse en el lugar público, comenzó a avanzar con sus dos doncellas espada. Sin embargo, Lin Li ocasionalmente le echaba una mirada a Lee Junmu de vez en cuando. Claramente, Lin Li todavía sospechaba de su identidad. Sin embargo, no importa. Desde que se conocieron entonces, él simplemente los seguiría sin preocuparse de que su identidad fuera revelada. Tener a alguien que te guiara siempre era mejor que correr salvajemente. Tenía que aceptar que el mundo celestial de antepasados Flux era de hecho incomparablemente extenso.
Aunque era solo un lugar para Fluxers, el área de esta masa de tierra superó muchas veces a Lucky Win City. Su entorno estaba lleno de algunos edificios de estilo antiguo. Este fue el campamento permanente del gremio Fluxer. Todo el suelo estaba cubierto con baldosas de piedra caliza y caminar sobre él daba a las personas la sensación de viajar en el tiempo. Lee Junmu siguió a Chu Qingyu durante la mayor parte de una hora cuando finalmente llegaron frente a una antigua torre que emitía luz multicolor. Cuando levantó la cabeza para mirarlo, vio que la antigua torre estaba dividida en 108 niveles. A medida que uno se movía a niveles más altos, la torre se volvió cada vez más delgada. Aparentemente, esta era la Torre de la Gloria, cuyo nombre era suficiente para enviar temblores a través de los 6 continentes. Según los rumores, esta torre en sí fue construida con piedra dimensional de origen. Quizás en todo el mundo, solo el antepasado del flujo podría tener el lujo de establecer una torre que en sí misma era un pequeño mundo celestial en su mundo celestial. Esta torre de gloria tiene 108 niveles en total. Ya que te atreves a desafiarla, entonces deberías haberlo sabido antes. Sin embargo, estoy seguro de que no sabes que en realidad tiene 108 niveles ocultos adicionales. Chu Qingyu hinchó el pecho y dijo con orgullo, mostrando su conocimiento a Lee Junmu. ¿Eh? ¿También tiene 108 niveles ocultos? Lee Junmu dijo mientras fingía estar asombrado. Sin embargo, realmente no sabía esta información privilegiada. Naturalmente, estos 108 niveles ocultos no aparecen sobre la superficie. Más bien, se extienden bajo el suelo. La gente lo llama la Torre de la Depravación, lo opuesto a la Torre de la Gloria. Solo aquellos que han dejado dominios ocultos y tienen depravación tienen las calificaciones para templarse en la Torre de la Depravación. En cuanto a qué recompensas tiene la Torre de la Depravación, no te lo diré. Chu Qingyu se rió y ya no se molestó con Lee Junmu. Condujo a sus 2 doncellas espada por los escalones de la torre y pronto, fue transferida al interior de la torre a través del familiar canal de transferencia. Lee Junmu suspiró profundamente. Esta chica era un poco repulsiva. Ella se fue inesperadamente justo antes de decirle el clímax. Subió las escaleras y llegó a la plataforma de la torre donde estaban Little Xia y Lin Li. Después de mirarlo cuidadosamente una vez, notó que se erigió una estela de color negro en la platier. La estela contenía las filas de los retadores más gloriosos de la Torre de la Gloria. Había 100 nombres en la estela. La lista se estableció en orden ascendente. El retador mejor clasificado fue un Fluxer de capa de cristal arcoíris que había alcanzado el nivel 87. Debajo de él, había una línea de fundentes de cristal arcoíris. Solo después de cruzar los 50 primeros, encontró el nombre de un discípulo Golden Crystal Flux. Finalmente, después del rango 83, encontró algunos nombres familiares. Shun Qiansue, rango 83, flujo de cristal plateado, el nivel más alto de la torre alcanzó el nivel 26. Wang Bin, rango 87, flujo de cristal plateado, nivel más alto alcanzado, nivel 24. Lin Xuan, rango 97, flujo de cristal negro, el nivel más alto de la torre alcanzó el nivel 21. Lin Xuan. Entonces esa mujer silenciosa Lin Xuan, tiene su nombre en la clasificación de la Torre de la Gloria. Lee Junmu suspiró profundamente. Tener un patrocinador seguramente es increíble. Estas personas con una persona poderosa que los respalda aprenden sobre todo primero y saben qué hacer, a diferencia de él, que tiene que confiar en hacer consultas. Lin Xuan fue uno de los 6 Fluxers de cristal negro que tenían su nombre en la lista y se habían hecho famosos después de entrar en el top 100, lo cual fue absolutamente aterrador. Pero hay 2 personajes más que fueron relativamente más sorprendentes. Estas 2 personas tuvieron el cultivo de la capa de cristal ordinaria y fueron clasificadas en sucesión en la posición 99 y 100. El primero fue un Fluxer de cristal ordinario del continente desolado, llamado Mantian. ¡Qué maldito nombre! Una vez que Lee Junmu vio el nombre, el primer pensamiento que le vino a la mente fue que se trataba de un protagonista arrogante de alguna novela. La segunda persona había venido del continente del Mar del Norte y se llamaba Ai Yue. Ella era una mujer. Ambos habían alcanzado el nivel 20. Ambos eran recién llegados, igual que él. Uno pertenecía a la raza bárbara, mientras que el otro era una persona del dios del mar. Demasiado increíble, cargando en los primeros 100 rangos con un cultivo de capa de cristal ordinario. Debe saberse que dentro de los 6 continentes, solo había 2 personas que se habían cargado en el top 100 con el cultivo de nivel más bajo.
Ni siquiera la mayoría de los fluxers de cristal dorado o de plata tenían los requisitos para ingresar aquí, ¿fue increíble o no? Cuando Lee Jun-mu vio esta lista, al instante se sintió muy presionado. Inicialmente, había pensado en cargar a través de los primeros 20 pisos y ganar algunas runas de buena calidad. Pero ahora, descubrió que cargar los primeros 20 pisos no era tan fácil como pensaba. No hay necesidad de tener miedo, solo vete. Después de echar un vistazo a la lista, no esperó más y tocó la estela de piedra. Después de lo cual, todo su cuerpo desapareció y fue transferido al interior de la Torre de la Gloria. Capítulo 108. Maldad que sacude el cielo. Su conciencia se mareó cuando fue transferido. Cuando volvió a estar sobrio, descubrió que ya estaba dentro de la Torre de la Gloria. Levantó la cabeza para mirar al frente y descubrió que solo había un simple tablero de escritura frente a él. El tablero, que emitía una grandeza extraordinaria, tenía solo 3 palabras escritas. El primer nivel. El primer nivel, claramente, este era el primer nivel de la Torre de la Gloria. Actualmente, Lee Jun-mu todavía no había entrado realmente en el primer nivel. Había una puerta frente a él. Solo cuando lo cruza podría ser considerado realmente como un retador de la torre. Una vez que ingresa al primer nivel, no puede detenerse. Incluso si el retador encuentra un peligro mortal en su interior, solo puede confiar en sí mismo. Por lo tanto, la Torre de la Gloria no era tan fácil de cargar. Fue ambos, un honor supremo de los Fluxers, así como su sitio de entierro. Los Fluxers ordinarios no entran en la Torre de la Gloria porque tienen conciencia de sí mismos. DIM, advertencia crítica del sistema. El anfitrión se encuentra actualmente en un espacio dimensional extremadamente siniestro. El tiempo estimado del sistema para escanear la Torre de la Gloria por completo, 3 minutos y 56 segundos. Solicitando que el anfitrión espere. De repente, Lee Jun-mu recibió la notificación repetida del sistema, que instantáneamente detuvo sus pies de dar otro paso. Advertencia crítica del sistema. Siniestro. Un rastro de miedo apareció en el corazón de Lee Jun-mu. Este tipo de advertencia y tono nunca antes había sido utilizado por el sistema. La Torre de la Gloria era extremadamente peligrosa. Era consciente de esto y también se había preparado mentalmente. Pero el uso de la palabra siniestro merecía una investigación adecuada. Esta Torre de la Gloria fue creada por el ancestro fundente, el héroe legendario más grande de la humanidad, que fue el protagonista de muchos folclores de la humanidad. Pero ahora, ¿por qué el sistema había descrito este lugar como siniestro? Lee Jun-mu se calmó un poco y esperó pacientemente a que se completara el escaneo del sistema. Ahora que la inteligencia de ese sistema se había actualizado al tercer nivel, su velocidad de análisis y escaneo se había vuelto extremadamente rápida. Los 3 minutos más o menos tomados no reflejaron que Tower of Glory era simple, sino que era muy complicado. Durante este corto tiempo, el tiempo parecía pasar muy rápido. Finalmente, después de varios minutos, la notificación del sistema volvió a resonar en su mente. La Torre de la Gloria ha sido escaneada por completo. Se ha agregado como una ubicación super out de sombra. Para evitar que Lost sea sometido a situaciones peligrosas, el sistema realizará un análisis en profundidad. Solicitar que el anfitrión espere pacientemente su finalización. Otra cosa que sorprendió aún más a Lee Jun-mu fue que el sistema, que siempre había estado tranquilo y compuesto, después de entrar aquí, parecía haberse tensado. Incluso después de realizar el escaneo, había lanzado un análisis en profundidad. Afortunadamente, Lee Jun-mu no tuvo que esperar mucho esta vez. Aproximadamente en la misma cantidad de tiempo que lleva a preparar una taza de té, una serie de notificaciones del sistema sonaron en su mente. DIM, el progreso del análisis en profundidad actualmente 31% completado. El sistema ha descubierto que la torre posee una capacidad de absorción extremadamente extraña. Del flujo total de energía liberado por un flujo dentro de la torre, el 30% de la energía se absorberá en silencio. Se desconoce el paradero del lugar donde se transfiere la energía absorbida. El propósito detrás de esto también se desconoce. Especulación tentativa, esta cantidad de energía absorbida se utilizará para respaldar el funcionamiento cotidiano de la torre. DIM, informe de progreso del análisis en profundidad, 48% completado. Esta torre está compuesta por muchos espacios dimensionales pequeños e independientes. La ubicación actual de Lost, la primera capa, también es un espacio dimensional independiente similar. La torre tiene un total de 3,333 espacios dimensionales independientes. DIM, progreso del análisis, 69% completado.
Dentro de los espacios dimensionales de estas torres, las almas de una gran cantidad de bestias y monstruos dimensionales han sido atadas. Si bien existen dentro de la torre, pueden renacer infinitas veces después de ser asesinados. Solo después de que la esencia de su alma se haya utilizado por completo, realmente desaparecerán. DIN, progreso del análisis, 82% completado. En caso de que un Fluxer muera dentro de esta torre, absorberá los elementos espaciales del Fluxer moribundo. ¿Qué? Cuando Lee Jun-mu escuchó esto, ya no pudo permanecer tranquilo y sereno. Sorprendentemente, esta torre de depravación absorbe los elementos espaciales de los Fluxers como el sistema. Sin embargo, ahí radica la diferencia entre el sistema y esta torre de la gloria. El sistema absorbe elementos espaciales solo de los oponentes derrotados por Lee Jun-mu en el campo de batalla dimensional. A menos que absorba elementos espaciales de la misma persona dentro de 10 días, no hay efectos residuales en esa persona. ¿Pero qué hay de esta torre de la gloria? ¿Absorbe directamente elementos espaciales del Fluxer moribundo? ¿Sigue siendo la torre de la gloria considerada por la humanidad o la torre del mal? En un instante, Lee Jun-mu finalmente entendió la razón detrás del estado normal del sistema y su extrema cautela. Análisis completo. Después de una serie de deducciones y análisis, el sistema ha determinado que esta es realmente una torre malvada. El creador había usado piedra dimensional de origen para construir esta torre y está provocando a todos los Fluxers de élite de los 6 continentes para desafiar esta torre mediante el uso de recompensas. Está explotando la codicia de los Fluxers para que sobreestimen sus habilidades para desafiar niveles aún más altos. Por lo tanto, provoca que muchos Fluxers mueran dentro de esta torre y que sus elementos espaciales se absorban completamente. Estos elementos espaciales se están utilizando para expandir el área de este mundo celestial. Después de un análisis en profundidad adecuado, el sistema realizó varias deducciones sucesivas y finalmente descubrió el terrorífico secreto de esta torre de la gloria. Después de escuchar todo, Lee Jun-mu se deprimió por completo. Este fue el ancestro legendario flujo. Esta gran persona, que fue la primera persona en despertar la energía del flujo hace 200 años, sorprendentemente albergaba intenciones tan siniestras. ¿Esta torre de gloria era solo una tapadera para ocultar sus malvados planes? Me temo que quizás ninguna persona en la Tierra, incluido todo el Fluxer en los 6 continentes, conozca este secreto. No, espera, eso no es posible. Después de todo, si había un grupo de idiotas en la humanidad, de manera similar, ciertamente también debería haber un grupo de hombres sabios. Era imposible que no hubieran descubierto la conspiración en los incontables años en que esta torre de la gloria había funcionado. Por ejemplo, ¿cómo podrían las personas que se habían cultivado hasta la capa de sabio, los sabios ordinarios, los sabios de dominio o los señores de Battle Sgen no lo sabían? ¿Realmente no son conscientes de esto? Me temo que ese no es el caso. Si lo que estoy pensando era realmente cierto, entonces la oscuridad en este mundo era mucho más aterradora de lo que había imaginado. O estas personas que conocen la situación se han unido con este antepasado del flujo o saben lo que está sucediendo y actualmente no tienen el poder de detener esta conspiración. Si eso es, solo podría haber estas dos posibilidades. Lee Jun-mu continuó reflexionando sobre este tema por un tiempo y se le ocurrieron dos posibilidades. Estaba inclinado hacia la segunda posibilidad. Después de todo, estaba convencido de que si todo el escalón superior de la humanidad estuviera lleno de estas personas siniestras, entonces la especie humana habría sido exterminada hace mucho tiempo. Si las personas que se encontraban en la cima consideraran tanto a las personas comunes como a los Fluxers solo como fertilizantes para sí mismas, entonces ¿qué esperanza tendría esta raza? Además, la razón principal por la que Lee Jun-mu no creía que estas personas estuvieran en gran número era que cuando el antepasado del flujo condensa con éxito sus 12 estrellas y se convierte en la deidad suprema de la era actual, ¿qué negocio aún tendría con estas personas? No era como si también se estuvieran convirtiendo en deidades. Por lo tanto, no hubo beneficios para ellos. Por el contrario, estarían bajo el control de otros. Estas personas que se encuentran en la cima de la humanidad ciertamente no participarían en un acuerdo tan poco rentable. Capítulo 109. Torre encarnada, tu sendero. El poder y la influencia del gremio Fluxer eran enormes. El poder personal del antepasado del flujo fue igualmente aterrador. El antepasado del flujo ya había congelado 7 estrellas en su mundo celestial y su cultivo había alcanzado la capa de salvia. Siendo este el caso, los otros poderes de la humanidad no podrían contender contra él.
Después de todo, aparte de los 6 continentes humanos que luchan abierta y encubiertamente para aumentar su influencia y no unirse como uno solo, también existía la amenaza de los monstruos dimensionales. ¿No eran estos también los problemas responsables de la falta de desarrollo de la humanidad? Con respecto a esta situación, Li Yunmu no lo sabía antes. Después de todo, con su cultivo, ¿cómo podía saber qué pensaban las personas sentadas en la cima de la pirámide de la humanidad? Pero ahora, dado que él ya conocía este terrorífico secreto, ¿qué debería hacer? ¿Debería tratar de obtener la antigua runa helada o no? ¿Y qué hay de la antigua runa del trueno? Sistema, dijiste que esta torre es una encarnación del antepasado del flujo. Entonces, ¿no está monitoreando todos y cada uno de los movimientos dentro de esta torre? De repente, Li Yunmu estalló en sudor frío cuando pensó en otra probabilidad aterradora. El anfitrión no necesita preocuparse. El sistema ya lo había detectado. Para congelar 12 estrellas y convertirse en una verdadera deidad, este antepasado del flujo ya había encarnado mientras la torre y su conciencia se habían desvanecido por completo por el momento. Actualmente, el control de este mundo celestial y la Torre de la Gloria está en manos de una criatura espiritual de baja inteligencia. Después de realizar el análisis en profundidad de la Torre de la Gloria del antepasado de flujo, el sistema había recuperado una vez más su calma. Li Yunmu incluso pudo detectar un rastro de desdén en su tono cuando mencionó la forma de vida de baja inteligencia. Entonces, ¿quieres decir que esta criatura espiritual de baja inteligencia solo puede seguir las órdenes dejadas por el antepasado del flujo antes de encarnarse en esta torre? ¿No puede descubrir anomalías como nosotros? Sí, esa es la idea general. Aunque es una forma de vida de baja inteligencia, puede hacer algunos ajustes fuera del conjunto de comandos más básico que se le ha dado. Sin embargo, el propósito central de su existencia es solo actuar como administrador de esta torre. Mientras no amenacemos las actividades y el propósito de este mundo celestial, simplemente no nos prestará atención. Además, es imposible para esta forma de vida descubrir la presencia del sistema en su nivel de inteligencia. La manera de hablar tranquila y compuesta del sistema alivió a Li Yunmu. Solo ahora sus pensamientos se calmaron lo suficiente como para permitirle considerar esta situación correctamente cuando comenzó a pensar en ello. Hace unos 70 años, como está escrito en los libros, algunos sabios se habían unido e intentaron atacar el mundo celestial del creador del gremio Fluxer. En ese momento, todos estos sabios y agentes de flujo pensaron que este antepasado del flujo había perecido en silencio. Esto se debió a que el antepasado del flujo no se había revelado en unas pocas décadas. Incluso el control del mundo celestial también había sido entregado a su subordinado y nadie podía encontrar ninguna señal de su existencia. Sin embargo, cuando estos sabios entraron en el mundo celestial del ancestro fundente para crear problemas, estaban atrapados y su fuerza estaba sellada por las leyes de poder mundial del mundo celestial. En ese momento, la gente finalmente se dio cuenta de que el antepasado del flujo no había perecido. Seguía vivo. En cuanto a dónde se quedó, todavía vivía en secreto en su mundo celestial. Por eso la gente no se enteró. Después de esta batalla, no había más sabios que se atreverían a entrometerse en su mundo celestial y crear problemas. La razón fue muy simple. Aunque la fuerza de combate de los sabios se disparó por las nubes fuera del mundo celestial y no temían el poder de un maestro mundial, luchar contra el mundo celestial de un maestro mundial era una historia diferente. El maestro del mundo era como un dios aquí. Cuando Li Yunmu recordó todo lo escrito en el libro, solo entonces finalmente se dio cuenta. Tal vez ya hace 100 años, el antepasado del flujo se había encarnado como la torre para atraer la atención de todas las élites de todos los continentes para venir y desafiar esta torre. Debido a esta razón, 7 estrellas enormes habían sido creadas por su mundo celestial en unos pocos 100 años. Solo necesita congelar 5 más para convertirse en una deidad. Extremadamente aterrador. La persona considerada como el héroe más grande de la humanidad por la mayoría de los Fluxers e incluso la gente común sorprendentemente había estado ocultando un plan tan extremadamente siniestro para convertirse en una deidad. Sin embargo, ¿por qué demonios estoy preocupado por esto? Li Yunmu no se consideraba una buena persona. Si no tuviera la ayuda del sistema, entonces probablemente le habría resultado extremadamente difícil resistir el impulso de usar este tipo de atajo para congelar rápidamente todas las estrellas. Pronto, sacudió la cabeza, sonriendo burlonamente. ¿Podría un pequeño discípulo de flujo de cristal ordinario como él escapar ante tal peligro?
No necesitaba preocuparse por tales asuntos en absoluto. Si el cielo se caía, había quienes eran más altos que él para sostenerlo. Entonces por ahora, por supuesto que continuaría desafiando la torre. Inmediatamente, Lee Junmu decidió en su corazón. Entonces, ¿qué pasa si esta torre de la gloria es la encarnación del antepasado del flujo? Mientras no sea asesinado por su avaricia, podría ganar recompensas al aventurarse más en la torre como los demás. Actualmente, Lee Junmu sabía la verdad completa sobre este lugar. Por lo tanto, sería aún más cuidadoso y no permitiría que su codicia lo consumiera, disminuyendo así las posibilidades de que perezca aquí aún más. Como todo estaba arreglado, debería comenzar ahora. Las acciones actuales del antepasado del flujo habían proporcionado una buena referencia a Lee Junmu. El sistema no requería que el Fluxer muriera para absorber sus elementos espaciales. En ese caso, ¿qué pasaría si después de salir de la Torre de la Gloria, también permitiera que los Fluxers de todo el mundo entraran a su mundo celestial y absorbieran sus elementos espaciales? Cuando esta idea entró en la mente de Lee Junmu, decidió que intentarlo valía la pena. Poseía el sistema que estaba aún más avanzado en la absorción de los elementos espaciales. Por lo tanto, absorber los elementos del espacio no requeriría que sacrifique su vida y se encarne como una torre. Sin embargo, el requisito previo era, su fuerza y sus antecedentes eran demasiado bajos. Debe poseer un fondo y una fuerza lo suficientemente poderosos para hacer realidad esta idea. Al instante siguiente, Lee Junmu no se demoró más y entró por la puerta del primer nivel de la Torre de la Gloria. Solo después de que entrara podría ser considerado para entrar en la verdadera Torre de la Gloria. Efectivamente, realmente había un espacio independiente dentro de la torre. Cuando evaluó el primer nivel de la Torre de la Gloria desde el exterior, parecía tener un diámetro de solo 10 m, pero el espacio independiente en el interior tenía un diámetro de 100 m. A su alrededor había muros de la torre construidos con material desconocido. La altura de este espacio también fue de 100 m. Sin embargo, había 99 pasajes de salida construidos distribuidos uniformemente en las paredes de la torre. Cuando Lee Junmu, un extraño, entró, 9 de los 99 pasajes de salida comenzaron a emitir una presencia aterradora. Pronto, 9 ratas del tamaño de un becerro salieron corriendo de ellas. Son ratas oscuras con garras. 9 ratas. Cada uno de ellos tuvo un cultivo de la primera capa de cristal ordinario. En comparación con una persona que había abierto 12 puntos de flujo y condensado su armadura de cristal ordinaria, su fuerza podría considerarse inferior. Sin embargo, estas fueron las criaturas de la verdadera quinta dimensión. Sus cuerpos carnales eran mucho más formidables que los humanos. Por lo tanto, se podría concluir que la fuerza de una sola rata infernal de garras oscuras era la misma que un flujo de cristal ordinario en su apogeo. Por lo general, un agente de flujo de cristal ordinario podría no ser capaz de atrapar una de estas ratas por sí solo. Sin embargo, 9 de ellos habían aparecido actualmente de repente. Lee Junmu descubrió que su vista realmente no había ido mal, no había contado mal. Realmente había 9 ratas infernales de garras oscuras. Solo ahora sabía la dificultad del primer nivel. Sin embargo, Lee Junmu no era su agente de flujo de cristal promedio. Esta tarea básicamente no requería que él hiciera su movimiento. Al instante siguiente, la sombra detrás de su cuerpo se sacudió lentamente y al instante se dividió en dos. Inmediatamente, Li Yun y Li Fen, estas dos sombras, usaron el asalto cargado para apresurarse hacia las 9 ratas infernales de garras oscuras. Asalto cargado, espada violenta, golpe de salto crítico. Cuando las dos sombras atacaron usando las 18 chuletas apiladas que terminaban con un golpe crítico de salto final, estas 9 que fueron suficientes para causar pesadillas a cualquier agente de flujo de cristal normal se decapitaron instantáneamente. Desde el comienzo de la pelea hasta el final, el propio Lee Junmu ni siquiera necesitó levantar un dedo. Muy bien, quizás su cultivo actual no podría compararse con esos orgullosos hijos de los cielos. Sin embargo, si solo quería avanzar a través de la torre mientras mataba monstruos, él, en ese caso, tendría que matar a todos los monstruos que lo atacan, ¿verdad? Debe saberse que su verdadera fuerza de combate actual era igual a 3 Lee Junmu y no solo una. Capítulo 110. Sangre virgen de una sagrada sombra femenina. Dim, has obtenido 136 puntos de habilidad. En menos de 3 minutos, el primer nivel de la Torre de la Gloria se abrió paso cuando la notificación del sistema hizo eco en su mente. La fuerza de nivel promedio de estas ratas infernales de garras oscuras era entre 12 y 13.
Por lo tanto, también ganó una cantidad bastante buena de puntos de habilidad al matarlos. Al ver las dos sombras despejando fácilmente el primer nivel en poco tiempo, Lee Junmu sintió una gran satisfacción. Nunca había esperado que el monstruo en la Torre de la Gloria le otorgara puntos de experiencia y habilidad. Además, básicamente todos los monstruos dimensionales aquí tenían una fuerza superior al grado 10, por lo que su beneficio por monstruo era mucho mayor en comparación con las brujas enanas. Sin embargo, su único resentimiento fue que estas ratas infernales de garras oscuras no soltaron cristales de flujo. Pero no se pudo hacer nada al respecto. Después de todo, le acababan de decir que estos monstruos realmente no mueren, ya que solo eran almas bestias atadas a este lugar. Aparte de esto, cuando el cadáver de las ratas del infierno desapareció, una insignia de la Torre de la Gloria se condensó gradualmente en su lugar. Esta insignia de la torre era un elemento único de la Torre de la Gloria. Si podía obtener las recompensas de desafiar la Torre de la Gloria dependía completamente de si podía obtener suficientes insignias de la torre. En otras palabras, esta era una moneda única utilizada solo en la torre. Cuando Lee Junmu vio esta insignia de la torre, sus ojos inmediatamente brillaron de emoción mientras avanzaba para recogerla. Después de pasar el primer nivel, solo había obtenido una insignia de la torre. Aparentemente, en la Torre de la Gloria, que también se conocía como el lugar donde se podía obtener todo, no fue tan fácil obtener recompensas. Si hubiera sido cualquier otro fluxer de cristal ordinario promedio en su lugar, y mucho menos hablar de pelear con 9 ratas infernales de garras oscuras, incluso una hubiera sido suficiente para lidiar con ese fluxer. Podía ver claramente lo difícil que era aventurarse en la Torre de la Gloria. Este primer nivel no era algo con lo que tus fluxers de cristal ordinarios promedio pudieran lidiar, pero Lee Junmu lo había despejado. Dado que los otros dos recién llegados, Mantian y Aiyue, lo habían logrado como un flujo de cristal ordinario, ¿por qué sería imposible para él? Mientras pensaba en esto, Lee Junmu avanzó para recoger la insignia. Pronto, descubrió que había un halo brillante en el centro de la torre. Cuando Lee Junmu caminó hacia él, descubrió que había una estela de piedra flotando sobre el suelo dentro del halo. Cuando extendió la mano y tocó la estela de piedra, una gran cantidad de información le vino inmediatamente a la mente. En la estela de piedra se escribió información sobre la gran cantidad de recompensas que podrían intercambiarse por insignias de la torre. Su mirada cuidadosamente barrió la estela. Pronto descubrió las antiguas runas heladas que estaba buscando. Runa helada antigua, grado de cristal ordinario, requisito de intercambio, 10 insignias de la Torre de la Gloria. Antigua runa del trueno, grado de cristal ordinario, requisito de intercambio, 10 insignias de la Torre de la Gloria. Cuando vio que las runas antiguas, que requieren más de 1.000.000 de monedas dimensionales en el exterior, podían obtenerse por solo 10 insignias de la Torre de la Gloria, Lee Junmu se sorprendió en su corazón. Esta insignia de la torre era extremadamente costosa. No, costoso ya no podría usarse para describirlo. El precio de una insignia de la torre era simplemente exorbitante. Aunque ya conocía la siniestra razón de la existencia de la Torre de la Gloria, después de echar un vistazo a la gran cantidad de artículos que se podían obtener, Lee Junmu no pudo evitar desear aún más insignias de la torre. Una habilidad de flujo mortal de grado B de calidad extraordinaria también requiere solo 10 insignias de torre. Esto no fue diferente de dar un regalo costoso. Habilidades ofensivas de grado B de naturaleza extraordinaria, siempre que un agente de flujo aprenda esta habilidad mortal, entonces su destreza en la batalla aumentará inmediatamente y se elevará por encima de la fuerza de combate de la población promedio. Se convertiría en una existencia de élite entre aquellos que tenían la misma capa de cultivo. Luego continuó examinándolo cuidadosamente. Cuando llegó a la parte trasera de la estela, Lee Junmu descubrió que incluso se podían obtener algunas armas del tesoro de la quinta dimensión. ¿Esta es la legendaria habilidad sabia? ¿Esto es energía de flujo oscuro? ¿Este es un cristal de arco iris de 12 colores de una bestia de grado real? ¿También tiene la sangre de este dragón de viento que solo se puede encontrar en Sixth Dimension? Espera, este es el verdadero ojo del diablo del tirano de un dominio oculto. Dios mío, esta Torre de la Gloria es extremadamente rica. Lee Junmu no pudo apartar los ojos de la estela. Originalmente, creía que un tesoro como la energía del flujo oscuro era un tesoro único de grado pináculo. Sin embargo, ese no parece ser el caso ahora. Uno nunca podría imaginar la riqueza que posee un sabio enormemente poderoso. Sin embargo, todo esto no era importante.
De repente, cuando Li Yunmu estaba mirando a través de los artículos que podían intercambiarse, vio uno de los artículos más preciosos. La sangre virgen de la sagrada sombra de la hembra. Es la sangre virgen de una sagrada sombra femenina. Li Yunmu gritó con un tono tembloroso. Nunca había esperado que el artículo, cuya información había estado tratando de encontrar durante los últimos días a través de la biblioteca y consultas discretas, se encontrara sorprendentemente aquí. ¿Cuál era la sangre virgen de una sagrada sombra femenina? Si le hubieran hecho esta pregunta hace 10 días, Li Yunmu básicamente no sabría qué era. Aunque hubiera pensado que esta sagrada sombra femenina era una mujer humana. Desafortunadamente, ese no fue el caso. En pocas palabras, la Sacred Shadow Female era una mujer sagrada del aterrador clan de criaturas de sombra de la verdadera séptima dimensión. Su fuerza era casi la misma que la de un sabio humano. Sin mencionar el hecho de que esta sagrada sombra femenina siempre se mantuvo en las profundidades del territorio del clan de las sombras. Por lo tanto, sería extremadamente difícil para los Fluxers comunes entrar en contacto con ella. Sin embargo, esta torre de gloria sorprendentemente tenía una porción de la sangre virgen de una sagrada sombra femenina. No es de extrañar, Li Yunmu no pudo evitar gritar de asombro. Había obtenido un objeto extraordinario de la caja dimensional especial que se había caído cuando mató al rey del clan de las brujas enanas. Este extraordinario objeto está relacionado con la sangre virgen de una sagrada sombra femenina. Hablando específicamente, el artículo que había surgido de la caja dimensional especial era en realidad algunas semillas de plantas de orígenes desconocidos. El sistema había evaluado estas semillas como tesoros sabios. En otras palabras, estas semillas estaban al menos en el mismo nivel que el arco de Salvia Cuervo del inframundo, o tal vez incluso más. Pero después de obtener estas semillas, no había podido usarlas hasta ahora. La razón no estaba relacionada con él. Más bien, estas semillas solo podían dar frutos después de que se derramara sobre ellas la sangre virgen de una sagrada sombra femenina. Li Yunmu creía originalmente que no podría usar estas semillas de nivel de tesoro sabio. Sin embargo, nunca había anticipado que encontraría una manera de usarlos en esta torre de la gloria. Después de una cuidadosa inspección, descubrió que la sangre virgen de esta sagrada sombra femenina requería 250 insignias de torre. Hubiera sido mejor si no lo hubiera visto. Una vez que lo vio, la cantidad le dio un gran susto. 250 insignias de la torre. Obtener esto fue realmente extremadamente difícil. De hecho, incluso el equipo al nivel de las armas del tesoro de la quinta dimensión solo requería aproximadamente 100 insignias de torre. La sangre virgen de esta sagrada sombra femenina. ¿No era solo una gota de sangre virgen de un monstruo femenino de un clan? Este precio fue realmente demasiado excesivo. Li Yunmu no pudo sonreír más. Sin embargo, dado que la única forma de obtenerlo era cambiarlo por insignias de la torre, independientemente de lo que hiciera, debe obtenerlo a toda costa. Al pensar esto, Li Yunmu respiró hondo e hizo su determinación. Advertencia, la avaricia del anfitrión ya se ha salido de control. Solicitando que el anfitrión no sobreestime sus habilidades. En este momento, el sistema emitió una advertencia oportuna. Ah, bien. Li Yunmu logró sobrió un poco. Bajar por el camino inmoral no era bueno. La tentación de las recompensas de esta torre de la gloria fue extremadamente difícil de resistir. Había sabido claramente el propósito de su existencia, pero casi había caído en su trampa. No te preocupes, segundo nivel por ahora. Entró en el halo y con un pensamiento, fue transferido inmediatamente al segundo nivel de la torre de la gloria.